Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Después de un buen tiempo de pararme aquí enfrente de ustedes, y parece que fue mucho tiempo, ¿no? Cuando estuve aquí la última vez. Pero le doy las gracias a Dios que me ha dado el valor para pararme aquí enfrente y hablar en su nombre, pidiéndole siempre perdón por mis errores, por mis pecados, y si hay alguien aquí que he ofendido y no sé, pido disculpas, porque sabemos que ofendemos en cualquier manera. Hace unos días, hermanos, me puse a pensar en esta escritura. Estando en México, ahorita les voy a platicar qué es lo que me sucedió cuando estuve por allá con un amigo, una amistad que tengo. Pero esa conversación que tuve con esta persona me recordó a esta escritura. Vamos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La Escritura nos dice que sacrifiquemos a Dios en nuestras mentes, que apartemos un lugar en nuestras mentes para agradar a Dios. ¿Cómo? ¿Para qué o con qué propósito? Para estar preparados, dice. Para que tengas las escrituras en tu mente frescas, para el momento que llegue la oportunidad de presentar una defensa. Ante todo aquel que te pregunta por qué tú eres de fe. O sea, ¿por qué eres de fe? ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué siguen creyendo en un Dios invisible? En un Dios que no vemos. En un Dios que supuestamente es todo bueno, todo poderoso, pero podemos mirar todo el mal que existe. O sea, ¿por qué se aferran tanto a ese Dios? Y la Escritura dice, tú tienes que estar preparado para presentar defensa ante todas estas personas que demandan razón de ustedes. La mayoría de ellos, como yo lo era, queremos respuesta. Queremos que haya una respuesta lógica para yo también creer en ese Dios, porque estoy necesitado. Nomás que no sabemos que estamos necesitados cuando lo preguntamos. Lo preguntamos burlándonos de ese Dios. ¿Dónde está? Dame respuesta. Pero queremos saber que existe. Queremos saber que hay alguien a quien nos podemos agarrar y tener fe en esa persona de que Él tiene control de la vida y de la muerte. Pero claramente dice la Escritura que debemos de prestar defensa. Debemos estar listos. Dándome a entender la Escritura por muchas otras maneras que hay una guerra espiritual. Que hay una guerra espiritual
a la cual hay gente que habla y opina cosas que se van en contra de la verdad para hacer daño, para tumbar de fe, para desanimar. Y tú debes de estar dispuesto a tener la palabra de Dios, que es las armas, que es la arma, la espada, para pelear contra esa mentira, contra ese engaño, contra ese desánimo o contra esa ignorancia que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Entonces, hay una guerra a la cual tú debes de estar listo para estar peleando sobre ella. El hermanito Héctor aquí dio una escritura en Apocalipsis, dijo, el que venciere, Apocalipsis 3:21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como está mi hijo sentado a la diestra. El que venciere, ¿qué, Señor? Esta guerra espiritual. Estamos en una guerra y hay que vencer. Tienes una guerra contra tu propio cuerpo, que todo el tiempo te quiere arrastrar a hacer lo malo, que te quiere hacer hablar, que quiere destruir con la lengua a las otras personas que están enfrente de ti. Tienes un cuerpo pecaminoso que tienes que vencer. Es una guerra diaria. Eso es personal entre tú y Dios, cada quien. Es donde ni uno de nosotros se puede meter, hermano. Es individual. Nadie nos puede juzgar. Todos tenemos algo. Y es por eso que estamos luchando. Entonces, esa es una guerra. La otra guerra es donde Satanás, porque existe, quiere engañar, quiere desanimar, quiere poner frases allá afuera para que las creamos y nos desanimemos y digamos, pues sí es cierto, yo no sé ni por qué creo en este Dios invisible, que dice que va a venir por segunda vez y no viene. Quiere desanimarnos y lo puedo ver. Hace un tiempo atrás, llegando en esa vacación, una amistad mía puso un comentario. Y puso el comentario, no sé si lo han leído, ahí sale mucho en las redes. Un indígena, el argumento de un indígena contra Dios. Donde el indígena se queja y culpa a Dios. Porque supuestamente el español con toda la religión cuando vino a México vino y acabó con todo. Los robó, los mató, los esclavizó. Y dice, ¿esa es tu religión, Dios? Yo pensé que lo más malo que los españoles habían traído habían sido las enfermedades y la pólvora y las pistolas. No, lo peor fuiste tú. Si te hubieras quedado allá, te hubieran tragado los tiburones en el mar cuando venían los de aquel lado. Dice, lo que pasa es que te dio celo, Dios, porque de este lado existía otra población inteligente que estaba creciendo y viniste y acabaste con él, culpando a Dios de todo lo que le ha sucedido. A mí me dio mucho celo, me dio un coraje, pero no contra él, sino dice la palabra que tenemos una guerra no contra carne ni sangre, no contra mis amistades, ni mis padres, no, contra toda espiritualidad negativa que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es un espíritu maligno. Él está queriendo engañar a las personas y poniendo estas cosas, ¿no? Qué injusto Dios. ¿Cómo no hizo nada cuando vino y exterminaron a tanto indígena? ¿Cómo no hizo nada? ¿Por qué tanta indiferencia de Dios? ¿Por qué no se metió? ¿Que no es todopoderoso? Y le contesté, hermano, amigo, le puse, yo pensaba igual que tú. Pero no es justo juzgar a alguien que ni conocemos, porque para eso sí somos buenos. Te invito a estudiar, te invito a conocer a Dios, te invito a que lo conozcas, sus motivos, sus razones. Y no te equivoques, amigo, por el mal que otros practican, en el nombre de Dios, con la religión enfrente. No, todo el mundo hace eso, le puse. No, más bien te invito a conocer a Dios para que lo puedas juzgar. Sin conocerlo no es justo juzgar a nadie. Hace un tiempo atrás también escuché 2 comentarios sobre 2 personas disque importantes en la sociedad. Uno de ellos se llama Christopher Hitchens y otro se llama John Lennon. Y tuvieron un debate acerca de este tema. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Así era el debate. Hitchens le dice un ateo, científico ateo, no cree en Dios. Le pregunta a John Lennox y le dice, si se supone que Dios es todo bueno y todopoderoso, sin embargo vivimos en un mundo donde existe el mal. Me imagino que un Dios todo bueno y todo amoroso no le gustaría que existiera el mal.
Y si en verdad fuere todopoderoso, entonces sería capaz de remover el mal que existe. Conclusión. Determino que Dios no es en realidad todo bueno y que no es todopoderoso, porque simplemente veo que existe el mal por todas partes. Eso es lo que Christopher Hitchens le dijo a John Lennon. Para poder responder esta pregunta con lógica, me gustó lo que él le contestó también, John Lennon, pero me gustó también este comentario que leí en una información. Para entenderlo con lógica humana, que concuerda con la palabra de Dios, dice este papel, esta información, documento, dice que un profesor de una universidad tuvo una conversación con un estudiante. Y el profesor, discutiendo acerca sobre la existencia de Dios, dice, ¿cómo crees? El profesor dice, ¿cómo crees que va a existir un Dios que hace todo bien y es todopoderoso en un mundo imperfecto y lleno de dolor? Su alumno le contesta con otra pregunta, supuestamente le contesta, ¿existe la oscuridad, profesor? El profesor le contesta que no, la oscuridad es solo la ausencia de la luz. ¿Existe el frío, profesor? El profesor le responde que no, el frío es solo la ausencia del calor. En ese momento el alumno le asegura a su profesor que el mal no existe, sino que en realidad es solo la ausencia de Dios en la vida de las personas. Es la ausencia de Dios en la vida de las personas, es por eso que el mal existe. Y es cierto, lo miramos en el jardín del Edén. En el jardín del Edén estaba Adán y Eva en ese paraíso que Dios había preparado para ellos, y dice que la comunicación con Dios estaba perfecta. Cuando Adán o Eva querían hablar con Dios, hablaban y Dios les contestaba. Cuando querían su presencia, ellos le decían, ven, y venía Dios y estaba con ellos en el jardín y hablaba con ellos. Pero cuando cometieron aquel pecado, cuando vieron aquella fruta tan deseable, tan codiciosa a los ojos, les aseguro que allí no invocaron la presencia de Dios. Les aseguro que allí, al último en el que pensaron fue en Dios. Aquí no queremos que venga Dios. Queremos probar del árbol que nos dijiste que no comieras. Aquí no voy a invocar a Dios. Entonces, cuando uno va a practicar el mal, ahí existe la ausencia de Dios en ese momento. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿cuándo fue la última vez que hice una oración y le dije, Señor, esta noche voy a salir a pecar y quiero que estés conmigo? Cuídame. No. Es al último que quiero invocar. No quiero la presencia de Dios en ese momento porque voy a ir a pecar. Voy a ir a hacer el mal. Entonces es comprobado. El mal no existe, solamente la ausencia de Dios en el momento que voy a ir a practicar aquello que quiero hacer. Me pongo a pensar, imagínense, hermanos, un ladrón que en el momento que voy a ir a robar el banco le habla a la policía y le dice, quiero que estés ahí en el momento que voy a robar el banco. ¿Cómo harías eso? Es la última persona que quisieras presente. No le vas a hablar a la autoridad. Y tampoco para pecar. Tampoco el hombre cuando practica lo malo y comete un acto violento, tampoco invoca la presencia de Dios. En toda su vida la ha invocado. Es por eso que ha llegado a cometer ese crimen que está cometiendo. Es por eso que la maldad existe. Hace unos tiempo atrás, allá afuera del edificio, una jovencita aquí en la iglesia me pregunta lo mismo. ¿Por qué Dios permite que el mal exista? ¿Por qué? Yo le dije a ella, nunca culpes ni te equivoques, nunca culpes a Dios por el mal de otro. Y que a veces lo hacen en el nombre de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Dios no quiere que practiquemos el pecado. No quiere que seamos malos. Lo dice por todas partes de la Biblia. De hecho, los 10 mandamientos, todo tiene que ver con no practicar la maldad. No robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer. Todo encierra en los 10 mandamientos. Entonces, ¿dónde está el mal? Vamos a ver qué dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice, si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vamos también a leer Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10 también podemos leer. Vamos a Romanos 3:10. Estamos preguntándonos en dónde está el mal entonces. Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí mismo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta escritura, hermano, la palabra de Dios nos está diciendo claramente dónde está el mal. En mí, en el ser humano. Nos inclinamos por el mal. Nos inclinamos por lo malo. La pregunta no es ¿por qué Dios permite que exista el mal? Más bien la pregunta debería ser ¿por qué los seres humanos se inclinan hacia lo malo? ¿Por qué practican el pecado? ¿Por qué somos malos? Tal vez esa sería más bien la pregunta, no tanto culpando al que no tiene la culpa, sino que nosotros mismos hemos escogido el mal. Pero de ahí viene. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encontró que había un mal en él, un deseo de pecar, un deseo de robar, un deseo de mentir, un deseo de matar. Había todo esto dentro de él y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cierto? Amamos más las tinieblas que la luz. Nos llama mucho más la atención el mundo que las cosas de Dios. Y es por eso que dice la palabra que el mal está en nosotros. El mal no está en Dios, el mal está en nosotros. Entonces, ¿por qué los seres humanos practicamos el pecado? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta se llama libre albedrío. Tú decides. Tú escoges. Yo escojo. Sin el libre albedrío, hermano, fuéramos títeres de Dios. Solamente tuviéramos que hacer lo que Él dice. Pero con el libre albedrío, Él te da la oportunidad de escoger entre lo malo y lo bueno. Cada quien escogió venir hoy, el día de hoy, por su fe, a escuchar el mensaje de Dios, donde venimos por solamente 1 hora para ver qué Dios dice en su mensaje, pudiendo estar en cualquier otro lugar, pudiendo haber estado descansando en una tienda, en un juego. Pero gracias al libre albedrío que Dios nos ha dado, nos demuestra que Él desea una relación verdadera con su creación. Donde no eres forzado a nada, tú escoges. Tú puedes irte por el mal. El mal es necesario para que tú escojas seguir a Dios y hacer lo bueno. De otra manera, tuviéramos a un dictador como Dios. Pero no es así. Él nos da la oportunidad de elegir si lo queremos seguir. Es por eso que es un Dios de amor. Si nomás existiera lo bueno, entonces no tuviéramos elección propia. Christopher Hitchens preguntó también,
¿Acaso Dios no tiene poder para intervenir cada vez de que alguien va a matar a alguien? ¿O cuando un violador va a violar a una mujer o a una niña o a un niño? Así hizo esa pregunta, burlándose. ¿Acaso no es todopoderoso para intervenir? ¿Acaso no puede intervenir por su creación? La verdad es que sí lo tiene. Esa sería mi respuesta. La verdad sí tiene ese poder para intervenir cada vez de que el mal va a suceder. Cada vez de que un violador va a violar a una mujer, a una niña, o un niño. Sí tiene ese poder. La pregunta es, ¿nos conviene? ¿Nos convendría que interviniera cada vez de que alguien va a practicar el mal? Vamos a ver qué dice Romanos 3:9. Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, ahorita lo leí, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La respuesta es no nos conviene. No nos conviene que Dios intervenga. Porque hay algo que el ser humano no entiende. Pecado para Dios es pecado. El ser humano piensa que el criminal, el violador, esta persona tiene un pecado mayor que el que yo tengo. En ninguna manera, dice el apóstol. Por cuanto todos practicamos el pecado. Todos somos malos. Todos mentimos. Hay veces que una mentira puede doler más, puede matar más que si te mataran físicamente. Puedes vivir engañado toda la vida y a lo último te das cuenta. Por cuanto todos pecaron. Imagínense, hermanos. Cuando Dios hizo eso, fue en el arca de Noé. Cuando Dios dijo, voy a tomar acción, acabó con todo el mal y acabó con todos en el planeta, excepto la familia de Noé. O sea, sí pudiera intervenir, pero nos fulminaría a todos. No quedáramos uno. Entonces, ¿qué es Dios? Es un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, para su creación. Para que los que estamos dentro de la iglesia y seguimos viviendo una vida dentro de la iglesia con un pie y un pie de fuera de la iglesia, o sea, recapacitemos y digamos, oye, espérate, Dios me está teniendo mucha paciencia, Dios me está teniendo mucha misericordia, es amor. Volvámonos a Él. Hay tiempo de arrepentirnos. Imagínense, hermanos, si Dios quisiera acabar o quisiéramos que interviniera, sería obligado a intervenir cada vez de que hacemos un chisme, una mentira, una mala palabra. A todos nos fulminaría. La realidad es que no importa qué, hermanos, no estamos exentos a no sufrir el mal. Todos podemos sufrir el mal. Eso Dios nunca nos dijo que iba a... ¿Saben qué? Ustedes nadie los va a tentar. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una realidad. Sí, somos hijos de Dios, hermano. Sí, cierto. Pero no estamos inmunes al mal que existe. El mundo entero está bajo este ser maligno que quiere destruirnos, que está haciendo guerra contra nosotros, que manda pensamientos negativos para que desanimar tu fe, para comenzar a dudar en este Dios invisible. Sí, cierto. Enfermedades, cáncer, guerras, injusticias. Sí, cierto. Vivimos en este mundo lleno de maldad. Pero
cualquier cosa que nos suceda, me doy cuenta que la mano de Dios está ahí. Por ejemplo, tal vez Satanás esté detrás del mal, ¿sí es cierto? Pero ¿recuerdan Job? Dios no dejaba que lo tentara más allá de lo que Job pudiera hacer. No dejó que le tentara su vida. ¿Recuerdan José? José hizo todo bien, era un hombre de fe, obediente a su padre, hacía todo bien, pero sus hermanos lo vendieron. Fue esclavizado, fue echado a la cárcel injustamente, fue acusado injustamente. Pero a lo último de todo, dijo José, pude ver la mano de Dios en mi vida, de que todo lo malo que me sucedió, Él tenía un plan para voltearlo a lo bueno. Entonces sí, Satanás tal vez venga a tocar tu puerta y te va a probar. Pero después de la prueba, Dios va a cuidar de ti para que a lo último te vaya bien. Y eso lo dice Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Aquí puedo ver la vida de José, hermanos. Sabemos, dice, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Le ayudó a José haber sido esclavo? ¿Le ayudó a haber sido vendido? No nomás le ayudó a él, le ayudó a toda su familia. Después de un tiempo de sufrimiento, vino la bendición de Dios a su vida. Llegó a ser número 2 a Faraón y pudo salvar al pueblo de Israel de morir de un hambre mucho más grande de lo que él se pudo haber imaginado. El plan de Dios, hermano, no lo conocemos. Pero lo que sí sé es de que no estamos exentos al mal. Y eso dice la Escritura. Sabemos que somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo donde lo controla el maligno, donde hay cánceres, hay enfermedades, hay guerras, hay violencia, y no estamos exentos a él. Tenemos un Dios de misericordia, hermanos, se los aseguro. Segunda de Pedro 3:9. Dice: Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que la Escritura nos dice que tenemos a un Dios muy paciente, que si por Él fuera, acabara con todo ya. Porque si Él fuera tan justo como los hombres quieren, o sea, como los hombres quieren que Dios actúe su justicia, pues Él acaba con nosotros, hermano. Como si fuéramos hormigas, nomás nos bajar el pin nos aplasta a todos, porque somos más chiquitos, yo creo, que las hormigas para Él. Pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Nos demuestra misericordia, amor por su creación. Una de las preguntas que me llamó la atención, que también hizo Hitchens en toda su conversación, dijo: ¿por qué no intercede? ¿Por qué no intercede Dios? ¿Dónde está? Ojo, Él intercede. Desde el principio de la creación ha intercedido. Él ha estado ahí queriendo. Él se volvió con Adán y Eva. Él estuvo con Abraham. Él estuvo con Moisés. Él estuvo con Noé, pidiéndole y rogándole al mundo entero que se arrepintiera mientras construía el arca. No nomás los destruyó, no, les mandó su mensajito: arrepiéntanse, por mucho tiempo. Pero él ha estado ahí. Ezequiel 3:17, vamos a ver qué dice Ezequiel 3:17.
Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo te dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se apercibió de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Desde el Viejo Testamento el Señor ha estado intercediendo, queriendo que el hombre lo conozca. Y dice, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Si tu trabajo es ir a hablar por medio de mí. Yo voy a hablar, mejor dicho, por medio de ti. Voy a poner mis palabras en tu boca para que les vayas y les digas, los amonestes. Arrepiéntanse de su mal camino. Y si no lo hicieres, la sangre de ellos, por no haberles dicho, la voy a demandar de ti. Pero si lo hicieres y no quisieres, tú habrás librado tu alma, porque tú fuiste a decir. O sea, la misericordia que yo he tenido con ustedes, ustedes también la han tenido con otros. Y si no lo hemos hecho así, toda nuestra religión es vanidad. A lo último, la sangre de todos aquellos que conocemos va a ser demandada de nosotros. Pero no nomás eso fue en el Viejo Testamento, también se ha extendido ha intervenido o su amor en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 5 hasta el día de hoy. 2 Corintios 5 del 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Fíjense, hermanos, todavía Dios sigue demostrando su misericordia y su amor hacia su creación, poniéndonos a nosotros como embajadores en el nombre de Cristo, diciéndole a las personas, Dios casi te está rogando, arrepiéntete y vente a Él. Conócelo, te invito. Tengo un curso bíblico, te lo invito, te lo presento, es gratis, te enseño acerca de los mandamientos de Dios. Lo poquito que Dios me ha dado, lo poquito que Dios me ha enseñado, te lo puedo enseñar. Lo básico, lo que deberíamos de ya saber. Hasta el día de hoy, Dios no le ha tomado al hombre en cuenta sus pecados, sus maldades, porque si lo hubiera hecho, ni uno de nosotros estuviera aquí. Entonces, tenemos a un Dios de amor. Desde el Viejo Testamento no ha dejado de intervenir hasta el Nuevo Testamento. En conclusión, hermanos, Dios no es el malo de la película, somos nosotros. Estamos llenos de envidia, de celo, de coraje, de avaricia, que no queremos lo bueno de Dios. Es cierto, la maldad no existe, solamente la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y cuando la ausencia de Dios está en la vida de alguien, eres capaz de cometer cualquier tipo de delito sin haber ninguna consecuencia o remordimiento. Pero luego los pecados pesan y nos alcanzan. Esto es todo lo que Dios me ha dado. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase al frente. Aquí hay agua. Obedezca al Señor en este día.